a este primer encuentro de pacientes webinar Cómo afrontar una cirugía de cadera. Hoy nos acompañarán dos excelentes médicos especialistas en cirugía de cadera y técnica AMIS. Ellos son el doctor Alfredo Sánchez y el doctor Miguel Maldina. También dos pacientes nos contarán su experiencia, Patricio Negreira y Jorge Alarcón. No se pierdan este importante encuentro sobre cómo afrontar una cirugía de cadera. Sin más preámbulos, daremos inicio al webinar. Para empezar, tenemos el honor de presentar al doctor Alfredo Sánchez, ortopedista y subespecialista en reemplazos articulares de cadera y rodilla. El doctor Sánchez también es un centro de referencia en la cirugía de cadera en la técnica AMIS. Él nos explicará cómo funciona una cadera sana y las patologías más comunes que la afectan. Doctor Sánchez, bienvenido a este primer webinar. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alfredo Sánchez, soy ortopedista, trabajo en Cali, Colombia, eso es suroccidente de Colombia. Trabajo en la clínica Valle del Lili, que es un hospital grande de Colombia. Y bueno, Juliana mencionaba que iba a hablar sobre las patologías más frecuentes de la cadera y cómo se presenta la patología de cadera. Quiero ser muy breve y decir un par de palabras porque creo que de lo más interesante que podemos hacer hoy, Juliana, es oír a las personas que están en la llamada o en esta reunión y tratar de responder dudas que tengan sobre la cirugía o sobre algún problema que tengan de patologías de cadera. Básicamente lo que culturalmente la cadera para las personas usualmente duele, y me voy a poner de pie para que me vean, es acá, en esta zona de acá, y la gente dice, me duele la cadera y se señala allí, y en realidad ahí no duele la cadera. Generalmente cuando alguien tiene un problema en la cadera, el dolor se presenta más es por la parte anterior de la cadera, es decir, en esta zona inguinal. El dolor usualmente se baja por el muslo y llega a la rodilla. Algunos pacientes se cogen se toman así y dicen, me duele la cadera. Y este sí es el verdadero dolor de la cadera. Y quería empezar por esto porque con frecuencia la gente se queja de dolor de la cadera y en realidad lo que tiene es un problema de la columna lumbar. El dolor de la cadera, pues, es una patología frecuente, es incapacitante, dificultades para secarse los pies, ponerse los zapatos, subir escaleras, subir y bajarse del carro. Eso es básicamente los síntomas principales de una persona que tenga problemas de la cadera. No sé si paramos allí y oímos a la gente que quiera preguntarnos o tienen alguna pregunta sobre lo que he expuesto hasta el momento. Doctor, en este momento queríamos, por supuesto, hacer sus preguntas. Queríamos que usted nos explicara de una manera clara y detallada como lo ha venido haciendo, también muy dinámica, pero en realidad pues queremos ir de a poco conociendo a los doctores y después tendremos ese espacio para preguntas y respuestas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. No, de acuerdo, no hay problema. Vale, muchísimas gracias por esa explicación, como le dije, clara y detallada, porque en realidad consideramos nosotros como pacientes en un mundo de desconocimiento, sin sonar obviamente ofensivos, a que pues nosotros en realidad tenemos dolores cotidianos, como usted lo dice, doctor, subirnos al carro, podernos agachar a secarnos los pies, se puede convertir en un dolor muy grande. Entonces es una manera muy buena y muy clara la manera en la que usted le está explicando a los pacientes esta situación de dolor de la cadera, de dónde duele la cadera y estas soluciones a estas patologías en la cadera. Quería comentarle también a nuestros asistentes
en el chat de este evento estamos compartiendo una breve encuesta que agradecemos, por supuesto, diligencien, porque queremos conocer su opinión a lo largo del evento. Agradecemos que nos hagan llegar esas preguntas para que el doctor las pueda responder, y recuerden que a través de esta selección de preguntas y respuestas lo pueden hacer, como lo dije, en los 3 punticos si están desde un celular, y también pueden buscar esa forma desde el computador. Desde ahí lo pueden hacer generando esas preguntas. Ahora vamos a abrir espacio para responder algunas de las preguntas. Me acaban de autorizar el doctor a responder algunas preguntas en este Sí. momento, entonces Mira, se las Juliana, voy. antes de leerme las preguntas, también es importante mencionar que no todo dolor de la cadera necesariamente termina en un reemplazo o en una artroplastia de cadera. Es decir, aquí estamos reunidos pues hablando de principalmente del reemplazo de la artroplastia total de cadera y específicamente de la técnica AMIS, que es muy buena, funciona súper bien y estamos muy contentos de hacerla, pero no todo dolor de la cadera necesariamente termina en un reemplazo o una artroplastia total de cadera. Eso es un punto importante, es decir, hay algunos tratamientos, otras alternativas antes de tener una artroplastia o un reemplazo total de cadera. Y otro punto importante, creo yo, es que uno puede, siempre y cuando el paciente tenga una alteración muy importante en su calidad de vida, no importa la edad, si tiene artrosis de la cadera y está muy incapacitado, puede tener un reemplazo total de cadera, una artroplastia total de cadera. Esto lo digo porque he tenido pacientes jóvenes con artrosis de la cadera que varios colegas les dicen que tienen que estar mayores o tener muchos más años para hacer una artroplastia de cadera. Y no creo que sea así. Es decir, uno, así sea joven o los que son jóvenes, así sean jóvenes y tienen artrosis de cadera y tienen una afectación, una alteración importante en su calidad de vida, pueden, pueden disfrutar de hacerse una artroplastia total de cadera. Y es otro punto importante. Doctor, de hecho tenemos una pregunta muy similar. Dice Juan Pablo, una pregunta para el doctor Sánchez. Yo soy de Ecuador. Hace 7 meses me diagnosticaron artrosis de cadera. El médico me dice que no me puede operar porque me encuentro en sobrepeso. Mido 1,53 y peso 80 kilos. Quiero saber si es verdad lo que me dice el médico sobre que no me puedo operar y si yo aplicaría para la técnica AMIS. Voy a mencionar de nuevo el peso, 80 kilos y mide 1,53. Doctor. Ya sí, estaba aquí calculando el índice de masa corporal, porque si es verdad, a ver, 1,53 y 80 kilos. Calcular. 34 índice de masa corporal. Tiene una obesidad, claramente, eso es una obesidad que está clasificada como grado 1, que son los que tienen un índice de masa corporal mayor de 30. Está obeso. Evidentemente, uno puede operar un paciente con técnica AMIS con índice de masa corporal alto, como el que tiene el paciente, o el señor en este momento no es paciente. Siempre y cuando esté ese índice de masa corporal por debajo de 40. O sea, es posible operarlo. Lo que sí es claro es que uno tiene un mayor riesgo, el paciente tiene un mayor riesgo de complicaciones cuando tiene obesidad como lo tiene Juan Carlos. Es decir, si el paciente, y eso es una decisión compartida junto con el médico,
Sí. se está dispuesto a tomar un riesgo mayor de infección, trombos o coágulos en las venas de las piernas y el riesgo de luxación de la cadera, es decir, que se salga del puesto la prótesis, y el dolor y la alteración en la calidad de vida lo justifican, es como toda la vida, es tomar una decisión entre riesgo-beneficio. Tiene un riesgo mayor que una persona que tenga menos de 30 índice de masa corporal, pero si está tan enfermo como que está alterando mucho su calidad de vida, es posible operarlo. Muchísimas gracias, doctor Sánchez, por esta respuesta. Es una pregunta muy significativa, pues es una persona que tiene la duda de por qué su médico no le permitiría operarse, pero bueno, son muchas cosas que en realidad van con este No, tema. claro, Tenemos otra pregunta. no es que esté en contra de lo que le dijo el médico, que tiene toda la razón. O sea, tiene toda la razón en el sentido de que una persona con obesidad tiene mayor riesgo de complicación. O sea, no es igual operar a un paciente con índice de masa corporal de 34 a un paciente con índice de masa corporal de 26. Es posible operarse, pero los riesgos son mayores. Claro que sí, tenemos una pregunta, doctor. También dice, tengo 22 años y tuve un reemplazo de cadera. Me dieron 20 años para la duración de mi cadera. ¿Qué pasará después de estos 20 años? ¿Qué procede? Pues en realidad las prótesis no tienen una fecha de vencimiento, es decir, uno no puede decir que una prótesis dura 20 años y a los 20 años hay que volverlo a operar, o dura 15 años y a los 15 años hay que volverlos a operar. No, o sea, mientras la prótesis esté funcionando bien, puede seguir con ella. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tener hábitos de vida saludable, mantenerse bien de peso, caminar, evitar el impacto, los ejercicios de impacto y tener unas citas periódicas con un cirujano o quien lo haya operado, si es posible, para ver cómo va funcionando la prótesis. En el momento en que uno empieza a ver desgaste, aflojamiento de la prótesis, dolor en el paciente, en ese momento lo que procede, que era la pregunta, es volverlo a operar. Uno puede hacer cirugías de revisión, uno puede cambiar lo que le pusieron por una nueva prótesis. Y es una cirugía que si uno lo hace a tiempo, es bastante factible de hacer y funciona también bien. Doctor Alfredo, muchísimas gracias por estas respuestas. En realidad es una información muy valiosa que se comparte con todos los pacientes que se continúan conectando. Nos complace muchísimo. Son más de 90 personas en esta reunión. Son más de 90 personas interesadas en este primer webinar de, en realidad, qué nos puede pasar después de una cirugía de cadera o previo. Ya somos más de 100 personas conectadas. Por supuesto, agradecemos. Doctor Sánchez, vamos a darle la bienvenida al doctor Miguel Mantilla. Sin embargo, por supuesto, queremos que continúe con nosotros para tener más adelante otras preguntas para usted. Ok, gracias. Hola Miguel, buenas tardes. Bueno, doctor Miguel Mantilla, ortopedista y subespecialista en reemplazos articulares de cadera y de rodilla. El doctor Mantilla también es un centro de referencia en cirugía de cadera en la técnica AMIS. Doctor Mantilla nos hablará hoy sobre dónde duele la cadera y la solución a las patologías de cadera. Doctor Mantilla, bienvenido. Este espacio es suyo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a todas estas personas que se conectaron la noche de hoy para poder resolver ciertas dudas acerca de sus problemas y sus patologías de cadera. Buenas noches, doctor Sánchez, y nuevamente María Juliana, buenas noches. Bueno, entonces, como el doctor ya lo venía mencionando muchas veces, nuevamente vamos a tratar de hacer esto algo muy dinámico y participativo. Muchas veces la gente tiene por mito, por tradición decir que la cadera es la parte más baja de su espalda. Entonces, cuando el paciente nos consulta, nos dicen, ¿dónde duele su cadera? Perdón, me paro. Y nos señalan la parte de atrás. Para ellos esto es la cadera. Entonces, semiológicamente y clínicamente,
el sitio más frecuentemente de dolor de una patología intraarticular de la cadera es en la zona inguinal, básicamente en esta zona. Es un dolor que la gente manifiesta que la tiene al lado de la ingle y que clínicamente también lo pueden referir a nivel de la rodilla. Entonces, usualmente el paciente con patología o con dolor de la cadera manifiesta su dolor en la región inguinal o en la región de la rodilla. Ellos dicen, me duele la ingle y el dolor se me va hacia la rodilla, doctor. Pero obviamente pues la cadera es una zona anatómica muy grande que ocupa otras localizaciones y que también, como el doctor lo decía, no todas las patologías de cadera son patologías quirúrgicas. Existen también patologías musculares que pueden generar dolor a nivel o en zona periférica a la localización de la cadera. Doctor, muchísimas gracias por esa explicación. Usted también se pone de pie, nos explica esa zona tan claramente y detalladamente. Les quiero comentar a todos nuestros asistentes, estamos habilitando nuestro chat por la gran cantidad de preguntas y de mensajes que hemos recibido, así que también pueden escribir. También en el chat del evento estamos compartiendo una breve encuesta que agradecemos que por supuesto diligencien para conocer su opinión. Si de pronto, posiblemente por el tiempo habilitado, no podemos responder todas las preguntas en esta noche, pues les queremos comentar que no es el único evento. Tendremos segundo, tercero, cuarto, quinto, por supuesto, webinar. Lo que más nos interesa es responder todas esas dudas. Doctor Mantilla, tenemos por aquí una pregunta de Gloria Sosa desde Ecuador. Gloria, Dice, buenas noches. Doctor Mantilla, el ortopedista aquí en México, ella es de Ecuador, se encuentra en México, me dijo que no me podía operar porque soy muy joven, pero sinceramente no me aguanto el dolor. Quiero saber si me puedo operar, tengo 31 años. Bueno, como lo mencionaba el doctor Sánchez previamente, la edad no es una contraindicación para realizar un procedimiento quirúrgico. Actualmente, y se encuentran desarrollados superficies de fricción de las prótesis que permiten una mayor durabilidad para pacientes jóvenes. Esta cirugía, como su nombre lo dice, un reemplazo articular, es para reemplazar la articulación que está enferma en la persona que lo necesite. ¿Y cuando lo necesite? Cuando su calidad de vida se ve afectada por el dolor y cuando sus actividades básicas cotidianas sean afectadas por este dolor. Entonces, personalmente, si nuestra paciente tiene clínicamente una artrosis, radiológicamente se confirma una artrosis de su cadera, no encuentro ninguna contraindicación en realizar un reemplazo de cadera a una paciente de 31 años. Esperamos, por supuesto, responder esa pregunta de Gloria desde México. Tenemos otra pregunta, doctor. Dice, hola, doctor, buenas noches. Para la artrosis de cadera, ¿sirven los procedimientos alternativos como las terapias? ¿Con terapia me puedo curar? ¿Con los plasmas ricos en plaquetas y las células madre podría curarme? Bueno, entonces, la primera parte, debemos entender que la artrosis de cadera es un proceso degenerativo progresivo que se divide en varios grados según se va afectando ese cartílago articular de la cadera. Entonces, la terapia física no va a curar una artrosis, sino va a mitigar un dolor en los estadios iniciales de la artrosis. Entonces, para darle respuesta que si la terapia física puede curarle la artrosis, no se la puede curar, pero va a mitigar el dolor en los estadios iniciales. En cuanto a la segunda pregunta, actualmente se están avanzando sobre las técnicas biológicas o la ortobiología, en este caso el uso de plasma rico en plaquetas o células mesenquimales, células madre, para evaluar si existe al menos
el retraso de la progresión de la artrosis. O sea, no va a regenerar cartílago, sino va a disminuir la velocidad de la progresión y va a cicatrizar zonas del cartílago que todavía no estén completamente desgastadas. Pero las pacientes con artrosis terminal, donde ya no existe nada de cartílago, creo que no le va a mejorar ni le va a curar, solo también va a disminuir un síntoma, que el síntoma patrón de la artrosis es el dolor. Bueno, entonces esas técnicas pueden servir para manejar la velocidad de progresión y los síntomas más que la reversión de esta enfermedad. Y debo resaltar que actualmente en cadera no hay todavía un poder completo sobre el uso del plasma y de las células madre para disminuir la progresión de esta enfermedad. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Agradecemos una explicación sobre el plasma. Podría ser ahora, de pronto hay muchos pacientes que revisando nueva información, investigando nuevos métodos, no es fácil sobrellevar un dolor y de pronto la gente aún le teme a la cirugía. Entonces hablemos un poco sobre ese tema del plasma. Podría poner de pronto en contexto a otros pacientes que no tienen el conocimiento. Vale, claro que sí, mira. Entonces, ¿qué es el plasma? El plasma es un procedimiento mediante el cual uno obtiene una de las 3 líneas de nuestra sangre. Nosotros en la sangre tenemos a grandes rasgos 3 líneas. Una es la línea blanca, otra es la línea roja y otra es la línea megacariocítica o las plaquetas. Cada una de ellas tienen un peso molecular, o sea, cada molécula que está en ese pedacito de sangre tiene un peso. Entonces, lo que uno hace es que a la persona que le va a hacer el plasma, le toma una muestra de sangre donde se extrae un volumen aproximado de 10 a 20 centímetros, dependiendo de lo que uno quiera obtener, y le realiza un proceso de centrifugación. ¿Qué es eso? Eso es meter el tubo de la sangre a que gire muy rápido, más o menos 1500 veces por minuto, y eso lo que va a hacer es decantar cada una de estas 3 líneas. La más pesada es la línea roja, donde están los eritrocitos, que son los glóbulos rojos. Ella va a estar al fondo de ese tubo. La parte que le sigue va a ser la línea blanca, que es nuestras células de defensa. Y por último va a estar la línea megacariocítica o el plasma como tal. Bueno, entonces en ese plasma es el que uno va a tomar para aplicarlo en las articulaciones. Entonces, ese plasma, a su vez, dependiendo de lo que uno quiera realizar y la estructura donde uno quiera aplicarla, se puede tener leucocitos o no leucocitos. Entonces, ahí ya se habla de un plasma rico en leucocitos, un plasma bajo en leucocitos o un plasma sin leucocitos. En la artrosis se debe aplicar un plasma sin leucocitos. Y actualmente la evidencia dice que la mejor elección al plasma es aplicarlo junto con ácido hialurónico cuando uno va a tratar una osteoartrosis. Ese es el conjunto que en la actualidad tiene más evidencia científica que menor dolor va a favorecer. Vamos a hacer una pregunta para el doctor Mantilla. Después de su respuesta, doctor, continuaremos a darle espacio al doctor Sánchez para que también nos enriquezca este conversatorio. La pregunta para el doctor Mantilla es: buenas noches para el doctor Mantilla. ¿Se puede reemplazar las 2 caderas si están afectadas para una sola recuperación? Sí se puede reemplazar las 2 caderas, pero obviamente existen ciertas indicaciones para el reemplazo de las 2 caderas. Dependiendo de la patología que tenga esa persona, se le puede optar por reemplazar las 2 caderas. Bueno, pero existen ya unas indicaciones para hacer el procedimiento de manera bilateral y segura. Entonces, la idea es siempre uno mantenerse dentro de ese cuadro de indicaciones para realizar el reemplazo bilateral de cadera.
Si esa persona no llega a estar dentro de esas indicaciones, los riesgos de tratar de reemplazar sus dos caderas al mismo tiempo van a ser mayores, lo cual volvería una cirugía que no es segura y no se cumplirían con los objetos de esta cirugía. Pero sí es posible cambiar en el mismo acto quirúrgico o reemplazar las dos caderas si la paciente tiene la indicación y si cumple con los requisitos necesarios de una cirugía segura. Muchísimas gracias, doctor Mantilla. Lo invitamos a continuar con nosotros en este conversatorio. Vamos a realizar una pregunta al doctor Sánchez para que por favor se conecte a la cámara. Dice, doctor, ¿cómo está? Tengo una pregunta. Muchas gracias. ¿Qué tipo de rehabilitación o fisioterapia va a ser necesaria y cuánto tiempo duraría? ¿Qué tipo de ejercicios se deben hacer después de esta cirugía? Después de la artroplastia o del reemplazo total de cadera. Pues mira, eso es, no hay como una receta para todos los pacientes. Lo importante es que se muevan mucho. Una de las ventajas de la artroplastia o el reemplazo total de cadera es que después de la cirugía van a poder caminar y apoyar todo lo que quieran. Va a poder dormir de medio lado sin restricción. Se van a poder sentar en el baño sin tener que utilizar un elevador. Y la rehabilitación depende mucho como del estado previo. Es decir, entre peor está el paciente antes de la cirugía, probablemente requiera más rehabilitación después de la cirugía. De tal manera que no es decirles 20 sesiones de terapia o 6 meses después de la cirugía, es más bien un proceso en el que uno va viendo cómo va evolucionando el paciente. La idea es que rápidamente retorne a sus actividades lo más normal posible. Es decir, por ejemplo, si uno opera la cadera del lado izquierdo y el paciente me pregunta en cuánto tiempo después de la cirugía voy a poder volver a manejar. Si el carro es automático, lo operé la cadera del lado izquierdo, 15 días, un mes después de la cirugía va a poder estar manejando. Pero si es del lado derecho, mes y medio para que vuelva a manejar. Es decir, la rehabilitación es rápida. El objetivo es volver a caminar y volver a retornar a sus actividades diarias usuales lo más pronto posible. Y la rehabilitación depende mucho de qué tan enfermo estaba el paciente antes de la cirugía. Por ejemplo, la cojera, que es una de las preguntas frecuentes después de la cirugía, a pesar de que no haya hecho una cirugía perfecta, igual longitud de las piernas, técnicamente muy bien. Si el paciente antes de la cirugía venía cojeando, la cojera se va a demorar en volver a quitarse porque se aprende a caminar cojeando, de tal manera que después va a tener que pensar cómo caminar para quitar la cojera. Muchísimas gracias, doctor Sánchez, por su explicación. Vamos a realizar una pregunta al doctor Mantilla. Me gustaría, por favor, que los dos mantuvieran la cámara abierta para realizar la interacción. ¿Sí? Y si es necesario, si quieren opinar sobre la pregunta anterior, lo pueden hacer. Lo que más nos interesa es lograr responder la mayor cantidad de preguntas. Como lo dije anteriormente, si de pronto no podemos darle solución o respuesta a todas las dudas, nos interesaría que ustedes se conectaran a un segundo webinar, porque lo que nosotros queremos es poder resolver esas dudas. ¿Listo? Vamos a realizarle una pregunta al doctor Mantilla. Dice Yuri Hernández desde México. He visto en los testimonios que las personas caminan rapidísimo con la técnica AMIS. Doctor Mantilla, ¿no es peligroso o se corre algún riesgo poner al día siguiente a la persona de pie? O sea, tan rápido. Pues en realidad el peligro, si se ejecutó técnicamente una cirugía en la forma adecuada, no hay ningún peligro. ¿Qué es lo que pasa y cuál es lo que me permite a mí, a través del abordaje con la técnica AMIS, tener más seguridad? Entonces, pues para los que no saben en general por qué uno se atreve a parar su paciente mucho más rápido, es el hecho de que
Al yo no cortar, en términos para que me entiendan, ningún músculo, sino entrar a la cadera a través de los músculos, nosotros vamos a alterar menos la propiocepción para caminar. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la manera de sentir cuando yo piso y la seguridad no se va a ver tan afectada. Mecánicamente, el implante puesto de una manera correcta no va a tener ningún tipo de falla. Entonces, no es inseguro parar al paciente al siguiente día y la cirugía no debe sufrir de ninguna manera. Igual, Miguel, uno siempre tiene la precaución de que el paciente utilice algún tipo de ayuda adicional, es decir, se para es cuando ya tenga fuerza en el muslo, cuando se haya recuperado de la anestesia. De hecho, no puede parar el paciente el mismo día de la cirugía, ni siquiera hay que esperar hasta el otro día. O sea, como decía Miguel, uno si está seguro de que hizo el trabajo adecuadamente, no tuvo complicaciones, al día siguiente o el mismo día puede estar caminando de forma segura, sin comprometer el resultado final de la cirugía. Lo importante es eso, es protegerse un poco, utilizar un par de muletas, un caminador inicialmente, no porque la prótesis no esté puesta y que aguante el apoyo total, sino para proteger la propiocepción y la fuerza muscular. Qué bueno, doctor Sánchez, esa era la idea de esto, poder complementarnos hacia las respuestas y sobre todo la tranquilidad que nos dan ustedes al hablar y decir, es que la técnica es excelente, entonces no debemos esperar hasta el otro día, sino el mismo día, confiando en nuestro trabajo, la persona puede estar de pie. Respecto a esto, doctor Sánchez, nos pregunta Daniela Ramón, es una chilena ubicada en Argentina, dice, me han dicho que para el postoperatorio de la cirugía de cadera debo comprar cosas como elevador de inodoros, cojines especiales, medias de compresión. Todo esto adicional para usar después de la cirugía que ustedes realizan. Pues mira, Juliana, todo ese protocolo y ese montón de cosas adicionales después de la cirugía depende mucho del cirujano y de la técnica que utiliza. Creo que con la técnica AMIS hemos roto, hemos cambiado o estamos tratando de cambiar un montón de paradigmas que habían antes con respecto al cuidado postoperatorio de esta cirugía. Es decir, como yo había dicho antes, de las ventajas que tengo cuando opero pacientes con AMIS es que no les prohíbo dormir, por ejemplo, de medio lado. O sea, pueden dormir de medio lado. Hasta hace unos años era obligatorio para los pacientes dormir boca arriba con un triángulo abductor. No hay problema, pueden dormir de medio lado con un cojín pequeño, una almohada en medio de las rodillas. Es como lo hago yo. No sé, Miguel, si también, porque cada cirujano casi que tiene su protocolo para el cuidado postoperatorio, pero yo soy muy liberal. No necesitan elevador del sanitario. Cuando uno hace la cirugía, hace pruebas de estabilidad, se llaman. Uno prueba cómo quedó la cadera, hasta dónde puede flexionar el paciente sin que la prótesis se salga del puesto, sin que se luxe. Y después de eso uno queda contento y seguro. Y el paciente se puede sentar en el sanitario, en el inodoro, como sin ningún elevador. Puede dormir de medio lado, con una almohada en medio de las rodillas. No necesita la mayoría de las cosas que preguntaron. Probablemente las medias de compresión puede ser algo que sí seguimos utilizando. No sé si Miguel las utiliza todavía. No, yo a veces ya las medias no las uso. Las medias de compresión todo, no las uso. Personalmente creo que la mejor, o sea, eso hace parte de por tradición los elementos para evitar la formación de trombos o la tromboprofilaxis mecánica, pero yo creo que si el paciente, usted mismo lo decía, profe, y es el mismo hecho del paciente deambular, va a hacer que la sangre no se quede quieta y esa va a ser la mejor terapia en estos casos. Las medias son incómodas en sitios calientes como Cali o Cúcuta.
la gente no les gusta usarlos, entonces no está dentro del protocolo las medias. Creo que Y algo muy ninguna de esas importante, cosas las utilizamos. y algo muy importante es que esas medias, como cubren el pie, a veces el paciente se le olvida que tiene las medias y puede deslizarse cuando da los pasos, porque a veces se paran y se les olvida que tienen la chancleta, y eso puede ser un factor de riesgo para que el paciente se tropiece y se caiga. Entonces, es un factor para no utilizarlas igualmente. De acuerdo. Bueno, doctor, muchas gracias. También tenemos una pregunta, dice Jonathan Henao desde Perú. Doctor Sánchez, tengo necrosis de la cadera hace 5 años, me diagnosticaron. ¿Esta técnica AMIS sirve para pacientes con necrosis avascular? Sí, si tiene artrosis, si tiene dolor, si no hay nada más que hacer para salvar esa cadera, está perfectamente indicado utilizar la técnica AMIS. Cuando se habla de necrosis, generalmente es un proceso que es irreversible, de tal manera que si ya lleva 5 años es probable que ya la cadera esté muy lesionada y que la única solución sea cambiarla. Y uno la puede cambiar con la técnica AMIS sin problema en este tipo de pacientes. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí estamos respondiendo todas las dudas posibles. Como lo dijimos, somos más de 100 personas conectadas para responder todas las preguntas y dudas. Les agradecemos también a todas las personas que están conectadas a esta hora, de que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram como @dipromedicos. Tenemos una nueva pregunta. Dice, ¿AMIS requiere terapias especiales? ¿Requiere menos o más terapias? Las preguntas, por supuesto, nos gusta la manera en la que se van respondiendo los dos para complementar. Pues Miguel, yo ya había respondido antes algo similar, no sé si oíste la respuesta que di, que es como muy individualizado. Me da la sensación de que con AMIS uno necesita menos terapias. Creo que los pacientes se rehabilitan muy rápido y en la mayoría de los pacientes lo que hago es entregarles un folleto con unos ejercicios para que hagan en casa. Algunos pacientes que vienen del exterior, va un terapeuta a la casa, un par de terapeutas que trabajan conmigo van hasta la casa, hacen las terapias con ellos y generalmente cuando regresan unos 15 días después de la cirugía, casi que están totalmente rehabilitados. Es la sensación que tengo yo con los pacientes. Miguel, no sé si crees lo mismo. Sí, yo creo que definitivamente ese es el enfoque del éxito de esta cirugía, y es una rehabilitación y una satisfacción precoz de todos los pacientes. Yo creo que los pacientes muy rápidamente se sienten muy cómodos con su cirugía. Lo mismo que usted, la mayoría de mis pacientes a los 15 días en su control postoperatorio ingresan sin ayuda externa, caminando seguros. Y lo más importante es lo que tú mencionabas, o sea, nuestro equipo de trabajo. Yo también tengo un equipo de trabajo igual, y ellos les enseñan un plan casero complementario y hacen algo de terapia en el centro de rehabilitación, pero yo creo que no se necesitan de terapias especiales. Creería que se necesitan de menos tipos de terapia que con abordajes convencionales, y yo creo que finalmente sí el número de terapias es mucho menor. Adicional a eso, queremos comentarles a todas las personas conectadas, nos están haciendo preguntas sobre cómo pueden volver a ver esta reunión. Pueden escribirnos a través del link de WhatsApp que está fijado en el chat. Ahí pueden escribirnos para compartir esta reunión, que por supuesto está siendo grabada, y también seguir generando esas preguntas en qué les ha parecido el evento, si quieren que realicemos más reuniones de estas. Adicional a la pregunta sobre las terapias, nos pregunta Edison Rodríguez de México, ¿qué actividades deportivas podemos realizar después de la cirugía con la técnica AMIS? No más a las terapias de recuperación, sino yéndonos más hacia la vida deportiva que podemos tener después de la
Eso es una buena pregunta y creo que la respuesta que yo les doy a mis pacientes es, mire, si usted antes de la cirugía no corría o no corría, no corra después de hacer el reemplazo total de cadera. O sea, no pruebe nuevos deportes después de la cirugía. A no ser pues que no se ponga, si antes de la cirugía no esquiaba, si antes de la cirugía no hacía alguna cosa exótica, por decirlo así, mejor no se ponga a hacerlo después de la cirugía. Yo en realidad restringo poco, prohíbo pocas cosas, pero sí les recomiendo no hacer deportes de impacto como correr. Pero sí, por ejemplo, pueden jugar golf, pueden jugar tenis, y si juegan tenis, prefiero que jueguen en dobles. Montar bicicleta es perfecto. Nadar está bien, elíptica. Hábitos de vida saludables son importantísimos. Cuando Miguel hablaba del PRP, plasma rico en plaquetas, infiltraciones y un montón de cosas, lo que mejor evidencia hay en la literatura médica contra la artrosis son los hábitos de vida saludable y el peso adecuado. O sea, es más difícil probablemente, pero más efectivo. Y lo mismo pasa después del reemplazo total de cadera. Hábitos de vida saludable. No les prohíbo sino correr, a no ser que me diga, doctor, es que yo antes de que usted me operara, yo he corrido maratones y me enloquezco si no corro. Le digo, bueno, si quiere correr para que no se enloquezca, corra, pero es probable que su prótesis dure menos tiempo. Miguel, ¿cómo es tu discurso? Porque No, eso es depende, no hay como un estándar, no hay como un estándar de cuidado después del reemplazo de cadera o de rodilla con respecto a los deportes, pues, pero no sé vos cómo lo manejas. No, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, no es que se los restrinja, pero les sugiero, porque así como la mayoría de preguntas de qué deporte puede hacer viene el paciente joven. Entonces, así como el paciente joven a mí me dice, doctor, es que solo me dijeron que me iba a durar mi cadera 10 años. Entonces, mi discurso es sencillo. Mi discurso es, si yo tengo un Ferrari y le tengo llantas Goodyear y todos los días hago 200 kilómetros y en un Ferrari voy a 30 kilómetros y en el otro voy a 100 kilómetros por hora. ¿Cuál se le va a gastar la llanta más rápido? No, doctor, el que va a 100. Exactamente. Entonces, los deportes de impacto es ir a 100. El ir más despacio, no, entonces. De acuerdo. Totalmente de acuerdo con ustedes. Doctores, hay unas dos últimas preguntas antes de ya continuar con nuestra orden de la tarde. Dice Peter Flores desde Colombia. ¿Puede volver a tener relaciones sexuales con normalidad? Esa es una pregunta súper importante y que probablemente por tabú, por temas culturales, los pacientes no la hacen en el consultorio. Y la respuesta es sí, sí pueden tener relaciones sexuales después de la cirugía. El tiempo para retomar las relaciones sexuales creo que es también individual. Inicialmente, algo que les digo en la consulta es que no se pongan muy creativos al principio, y porque en realidad las relaciones sexuales son posiciones, en posiciones usuales, son posiciones que son seguras para la prótesis y que no se luxan. En la página de web de la Academia Americana de Cadera y Rodilla hay un instructivo con todas las fotos y posiciones que pueden hacer los pacientes o que pueden tener los pacientes hombres y mujeres para las relaciones sexuales, y eso se los entrego también en el consultorio, pero un resumen rápido es el que les acabo de decir. No se pongan muy creativos, no pongan inicialmente, y con las posiciones usuales de las relaciones sexuales no ponen en riesgo la artroplastia o el reemplazo total de cadera. Ahora también cuando se sientan cómodos, ¿no? Nos complementa.
Perdón, Juliana, Esta no, respuesta nos complementa la respuesta anterior del deporte, que no se pongan a inventar. Si no hacían de alto riesgo, no lo hagan ahora tampoco. También, sí. Y cuándo empezar a tener relaciones sexuales depende de cuándo se sientan cómodos para tenerlo. No hay tampoco unos días, o sea, usted no a los 15 días, a los 10 días, depende de cómo se sientan cómodos para tener relaciones sexuales. Bueno, doctor Antilla, ya está de nuevo con nosotros. Sí, qué vamos pena, a hacer no ya sé esta qué pasó. última pregunta. No te preocupes, tranquilo, doctor. Yo le quiero Vamos a hacer complementar esta última al doctor pregunta. Sánchez. Yo personalmente, profe, Sí, claro. hasta no tener herida cicatrizada, prefiero no. Porque a veces se ponen creativos con aceites, con cosas, entonces yo prefiero decirles, cuando yo le haya retirado los puntos, tiene mi autorización. Antes de eso, no. Pero mira, Miguel, Se sienten muy bien. Generalmente los pacientes no están cómodos hasta después que uno les retira los puntos. Sí. Y es más o menos como el mismo tiempo. Y ese es un punto importante que no he visto, no he oído la respuesta, pero por ejemplo, los cuidados después de la cirugía de la herida es súper importante. Mantener cubierta la herida, no mojarla, no meterse a piscina, jacuzzi, río, mar después de la cirugía. Esos cuidados en el postoperatorio son muy importantes. Y va de la mano de lo que decía Miguel, o sea, si se ponen a echarse cosas, pues, no les puede caer en la herida quirúrgica. Perfecto, tenemos una última pregunta. Dice, buenas noches. ¿Qué diferencia existe entre la técnica AMIS y la operación convencional? Dale, Miguel, tú ya hablaste de eso ahorita. Déjeme, les quiero probablemente, si me lo permiten, para que entiendan cuál es la... Dáleme 2 segundos, voy a mostrarles algo que me gustaría compartir pantalla para que de pronto ahí están viendo mi pantalla compartida, ¿sí? Sí, ahí está. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Más o menos el mismo punto, que es la cadera. ¿Sí se ve grande la imagen? Perdón, que es que... ¿Sí ven bien la imagen? Sí, se ve bien. No está en presentación. Si la tengo acá como presentación, ahí no está. No, sale como cuando uno la está haciendo. Sale en la diapositiva abierta, más no sale en el total de la pantalla. Qué mal. Pero ahí se ve, Miguel. Bueno, Si vas a entonces explicar eso, básicamente, ¿qué les quiero decir? Entonces, el procedimiento finalmente va a ser el mismo. La diferencia es la llave a donde se entra. Bueno, entonces, existen tradicionalmente varios puntos para llegar. La diferencia de cada uno de estos puntos en relación con el AMIS es que el AMIS, esta es la que dice vía anterior, esa es la puerta, la entrada a la cadera. Entonces, como ustedes lo ven, uno entra a través de los músculos, mientras que los abordajes convencionales lo hace Miguel, realizando entre los músculos, perdón, no a sí, través, sino a entre los través. músculos. Exacto. Aquí, entonces uno entra separando los músculos, lo cual no le confiere ninguna injuria al músculo. Uno no corta ningún músculo.
Mientras que los otros abordajes, el abordaje anterolateral, por ejemplo, usted entra en la parte anterior y lateral de la cadera, pero tiene que hacer un corte controlado de un músculo que se llama el glúteo medio. En el abordaje lateral, entra y hace un corte controlado a una estructura que se llama fascia lata y el glúteo medio también. Y en el abordaje posterior o posterolateral entra y hace un corte a un grupo muscular que se llaman los rotadores externos. Entonces, la diferencia global de esta vía es que en el abordaje anterior uno va entrando, por decirlo así, por un laberinto sin tocar ningún músculo. Tocar, hablo de cortar. Va entrando uno entre los músculos hasta que llega a la cadera. En los otros abordajes uno entra a través de los músculos. Ese es a grandes rasgos lo que pasa en el abordaje anterior comparado con los otros abordajes. Agradecemos a las más de 120 personas que nos acompañan en este primer encuentro webinar de pacientes cómo afrontar una cirugía de cadera. Les recordamos a todos seguirnos en nuestras redes sociales como @dipromédicos. También les contamos que todos nuestros asesores se encuentran disponibles en nuestras líneas de contacto. 318-310-0960 y al 317-371-1111. Ahora queremos darle el turno a dos pacientes que ya se han realizado la cirugía con esta técnica. Muchísimas gracias al doctor Mantilla, al doctor Sánchez por habernos acompañado. Les hacemos la invitación a que continúen con nosotros. Por supuesto, queremos que ustedes también vivan esta experiencia con los pacientes. Ahora queremos darle el turno al señor Jorge Alarcón. Él es un arquitecto que nos acompaña desde Perú. Nos hablará sobre toda la experiencia recuperando la movilidad y la calidad de vida después de la cirugía con la tecnología AMIS. Buenas noches con todos. Correcto, buenas noches, señor Jorge, bienvenido, cuéntenos su experiencia. Buenas noches, doctor Sánchez Alfredo, buenas noches. Doctor Miguel también, buenas noches. Acá, desde Cusco, Perú, les quiero dar el testimonio. Hola, Jorge. ¿Cómo está? Rato sin verlo. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Acá, genial, doctor, gozando de la vida. Qué bueno. Pleno. Bien, quería comentarles que después cuando yo estaba un poco mal de la cadera, como ya le había comentado al doctor y él sabe toda mi historia, yo soy una persona que me gusta hacer bastante deporte, hacía bicicleta, corría, jugaba fútbol, jugaba tenis, jugaba frontón. Y bueno, tuve esta necrosis avascular que me estuvo fastidiando por casi más de 3 años. Y claro que me hice colocar plasma rico en plaquetas. Yo creo que ese me ayudó un poco a alargar un poquito la operación. Pero aquí en Perú, lamentablemente no tenía la posibilidad y tampoco conocen, ¿no?, la técnica. Entonces, no me daban una solución, digamos, para hacer una operación como la que sabe el doctor Sánchez, sino era una operación tradicional y como todos los doctores de acá te dicen que no te puedes operar, que aguántate lo que más puedas. Entonces yo ya tengo, yo me voy a operar a 60 años. Tengo 62 años y estoy bien, sigo jugando frontón, sigo haciendo todo mi deporte. Y mire, le comento que, doctor Alfredo, hoy cumplo pues 2 años de mi operación, o sea, como si fuese una cosa... Un aniversario. Sí, ese es mi aniversario. Estamos celebrándolo. Qué bueno, qué coincidencia. Sí, pues casi 2 años yo estuve ahí en sus manos, doctor. Y yo quiero comentarles que la técnica AMIS es la mejor lo mejor que he podido decir en esta etapa de mi vida, porque por las actividades que yo hago, y no dejo de hacerlas, es que yo he decidido ponerme en las manos del doctor Alfredo después de haberlo investigado, ¿no? Porque yo he investigado un montón porque no sabía con quién me iba a operar y gracias a Dios pude
ubicarlo ahí por las redes y ahí poco a poco llegar y he caído en buenas manos y en Cali me atendieron de lo mejor. O sea, fue lo mejor que me pasó. Yo estoy muy agradecido. Por ejemplo, a la gente que pregunta, lo mejor que para afrontar una operación es ponerse, si ya lo tienes decidido, hacer ejercicios. Yo he hecho bastantes ejercicios antes de mi operación y después mi recuperación ha sido más fácil. Y las terapias también las he hecho. Me compré unos bastones que hasta el final las usé una semana y el doctor me dijo, ya tienes que caminar al día siguiente. Claro, la cuestión psicológica es la que te merma un poco, no la confianza, pero eso es un proceso que lo vas superando, ¿no? Y ahora genial, ¿no? Yo esta mañana también he jugado frontón, le mandé unos videos acá a las señoritas de diplomédicos, pero todo lo que ellos nos han comentado es realmente cierto. O sea, no hay tiempo para nosotros seguir sufriendo con dolor y pasarla ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que me dijo el doctor Sánchez. Mira, ¿tú quieres seguir todos los días sufriendo con dolor? No, no, yo no. Le dije, doctor, no. Entonces yo me opero. Y bueno, yo después de mes y medio ya estaba manejando carro. ah, en el primer año jugué un campeonato de frontón, también hice, yo claro, juego con mi categoría, ¿no? A los de mi categoría yo me los ando sonando, ¿no? Pero ahí voy. Y ahora actualmente igual estoy muy bien. Y lo único que tengo es, digamos, en mi pierna izquierda, la que me han operado, tengo un poquito menos de fuerza, ¿no? Pero yo creo que es una cosa normal, ¿no? Pero me permite hacer de todo. Muchas gracias por todo, doctor Alfredo. Señor Jorge, muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia tan Gracias, maravillosa. Jorge. Un abrazo. ¿Cómo está tu amigo? Ahí Carlitos ahorita está también Carlos. en línea. Ah, sí. Sí, Mira. Carlitos está muy bien también. Ahí él vive en Arequipa. Sí, sí. Ok. Entonces él viene a Cusco a los campeonatos. Y el año pasado nos hemos enfrentado, pues. Bueno, ¿quién ganó? En el club nos fastidian, pues hay que ir a jugarles a estos con imán para que nos jalen a un lado. Muy bien. Sí, doctor. Nos complace mucho, como lo decíamos anteriormente, señor Jorge, verlo con tanta vitalidad, verlo en esos videos que comparte realizando diferentes deportes. Queremos agradecer en este momento, antes de continuar, al doctor Sánchez por haber compartido su tiempo con nosotros, por haber respondido estas preguntas. Doctor Sánchez tiene que irse por cuestiones de tiempo, pero continuaremos con la experiencia del señor Jorge y continuaremos con la experiencia también del señor Patricio. Así que muchísimas gracias, doctor Sánchez, por habernos acompañado. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Saludos a Carlos, que estén bien. Un abrazo, un abrazo. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Chao, Miguel. Lo podemos evidenciar todos los asistentes a este primer webinar con la visita de nuestro paciente, del señor Jorge, de cómo en imágenes lo podemos ver montando cicla, de cómo lo podemos ver realizando diferentes actividades que posiblemente le generaban mucho dolor y mucho malestar antes de realizarse esta cirugía con la técnica AMIS. Vamos a recibir. Muchísimas gracias, Jorge, por haber compartido tu camino hacia la rehabilitación y la recuperación total después de esta cirugía. A continuación, escucharemos y veremos en pantalla imágenes del señor Patricio Negreira, destacado entrenador de fútbol y ex jugador de fútbol profesional. Nos acompaña desde Honduras. Nos compartirá su testimonio sobre cómo ha fortalecido su cadera como deportista tras una cirugía y cómo se ha visto beneficiado en su vida diaria. Patricio, bienvenido y cuéntanos por favor tu experiencia. Hola María, hola a todos los que están conectados. Recién me vengo conectando porque estaba en un evento, pero no quería dejar la oportunidad cuando me invitaron de poder compartir algo de todo lo mucho bueno que he tenido con esta experiencia. La verdad que yo la considero una operación milagrosa siempre, ¿no? Todo lo que han hecho en mí, yo estaba muy mal,
Y bueno, con un montón de dudas, como la mayoría de la gente, me imagino, en su primera experiencia, en buscar una solución. Y como te digo, para mí fue algo milagroso, sobre todo en los resultados tan rápidos que logré con este procedimiento que me hizo el doctor Mantilla, creo que el doctor Sánchez también, que estuvieron ahí los dos. Y bueno, ahí las imágenes y los videos hablan por sí solos, ¿no? Prácticamente en 30 días yo estaba entrenando de nuevo y realizando mi trabajo prácticamente en un 100%. Muchísimas gracias por compartir esa historia tan inspiradora, por sacar un tiempo del día. Sabemos que pues tiene un trabajo con el deporte y el deporte pues no nos da tiempo muchas veces, pero gracias por habernos acompañado. Nos interesa mucho conocer este tipo de experiencias, de historias tan inspiradoras, porque pues en realidad muchos pacientes tienen esa duda de qué pasa después de una cirugía, de cómo afrontar después de la recuperación. Aquí lo vemos en pantalla, entrenando con su equipo de dirigidos, haciendo también sus ejercicios. Cuéntenos un poco cómo su conocimiento básico como deportista lo ayudó en la recuperación. Sí, bueno, yo soy licenciado en Educación Física y Deporte. Yo sabía, bueno, dentro del conocimiento que yo tenía, cuando hace como 7 años que me di cuenta que tenía el problema empecé a tratar lo primero que hice fue digamos, por información que recabé y por médicos que vi, que lo que primero tenía que hacer era fortalecer todos los músculos, ¿no? que involucraban el movimiento de la cadera, los glúteos, los rotadores. Por el caso específico mío, en la rotación interna estaba bien limitada de la cadera y había un músculo en específico que era el tensor de la fascia lata, que estaba bien duro, bien tenso y bien debilitado, ¿no? Entonces, no fue fácil porque hay músculos rotadores que es difícil fortalecerlo, pero bueno, traté de hacer natación, de ir al gimnasio, de mantenerme en forma porque yo sabía que al momento del procedimiento que me hiciera, iba a ser importante tener una buena condición física, pero bueno, en definitiva no todos somos iguales, a veces la edad, el peso que uno tiene, la forma física, varía, ¿no? Pero independientemente del estado de que yo estaba, a mí lo que me ayudó mucho fue el tipo de procedimiento que me hicieron. No siempre lo digo, ahora varias personas que me han llamado, que se lo han hecho, después me han llamado y me han dicho que me han agradecido. O sea, lo que yo sentí milagroso fue el periodo de recuperación, mucho más rápido del que todos me venían diciendo los médicos y otras opciones que había buscado. Y bueno, en el postoperatorio, obviamente, yo no seguí mucho en contacto con el doctor Mantilla, pero más o menos por el conocimiento que yo tenía, yo dije, bueno, si empiezo a fortalecer mi glúteo, empiezo a fortalecer mis músculos rotadores con cuidado, me voy a recuperar más rápido. Entonces eso fue lo que hice, ¿no? Empecé ya después de los 30 días a meterme en la piscina, a ir al gimnasio, obviamente, con cargas ligeras, empezar a fortalecer los movimientos de la cadera y me sentía seguro. Y bueno, ya ahora, después de un año, ahí hay un montón de cosas de video, de cosas que no es que yo las hice para mostrar. Obviamente que yo estoy cuidando, podría jugar al fútbol, me he metido en un par de partiditos de fútbol, pero trato de no hacerlo. O sea, trato de hacer deportes que no tenga contacto, como por ejemplo jugar al tenis, caminar, de pronto natación, cosas que no tengan riesgo. Y mi trabajo, que implica estar en continuo movimiento con el cuerpo, hace que yo tenga
tenga que estar en movimiento constante, ¿no? Cosa que hago normalmente, ¿no? Pero no es que yo me levanto pesas y que estoy operado y tengo una cadera nueva y me la estoy tirando de... O sea, solo hice algunas cosas ahí con peso para que vean que lo puedo hacer. O sea, que mi cadera está... de hecho, está mejor que la otra, que está un poquito... están pidiendo un poquito de ayuda a la otra, pero gracias a Dios estoy bien y creo que lo que me ha ayudado ha sido eso, ¿no? Tratar de mantenerme en un peso adecuado. Tengo unas libritas de más, pero considero que tengo un peso adecuado para mi edad y trato de mantenerme haciendo ejercicio. Señor Patricio, sobre esta respuesta del fútbol que usted nos contaba, nos pregunta José Luis Advíncula. Volver a jugar fútbol no fue muy doloroso, me encanta el fútbol y me da miedo operarme porque tendría que dejarlo. Sí, es que yo conozco que hacían este de alto rendimiento y se han operado y lo han vuelto a hacer, pero yo considero, no sé qué edad tiene, yo consideré a mi edad, o sea, jugué fútbol profesional 15 años, ¿no? Me retiré a los 34 años. Desde cuando yo me retiré empecé a trabajar como preparador físico y entrenador de fútbol. Entonces dije yo, o sea, yo sé los riesgos que corro. El sábado pasado, un jugador en una caída, en el partido que estábamos jugando, en una caída tonta se fracturó el peroneo. O sea que una fractura o una lesión uno se lo puede hacer en cualquier momento, estando sano. Entonces digo yo, si tengo un reemplazo de cadera, trabajo con mi cuerpo, ¿para qué voy a estar jugando al fútbol? O sea, ya jugué demasiado tiempo al fútbol, ahora mejor hago otros deportes que tengan menos riesgo, obviamente. Tampoco uno puede vivir con miedo, pero sí creo yo que en el caso, por ejemplo, mío, no me voy a meter a jugar al básquet, a jugar al fútbol, al deporte de contacto, donde yo puedo sufrir una caída y en una mala suerte, digamos, me puedo volver a romper la cadera o la otra. No sé si me explico. No porque no lo pueda hacer. Yo después de un año considero que prácticamente puedo hacer todo. O sea, puedo hacer fuerza, puedo trabajar, puedo hacer trabajo pesado. Obviamente, en lo que sí trato de tener cuidado son en las flexiones profundas, que creo que los doctores siempre consideran. Digamos que la articulación tiene un rango de movimiento normal. Yo mido 1,90 m, siempre fui una persona más bien con poco rango de movimiento articular, de cadera. Entonces, yo no trato de no hacer una flexión profunda más de lo que hacía normalmente. O sea, trato de mantener los rangos normales de movimiento, aunque tengo que decir que ya después de un año de haberme operado, yo me olvido que tengo una cadera operada, ¿no? Entonces, pero en definitiva es eso, creo que no es tanto lo que no puedo hacer o que puedo hacer o que uno, llegado a determinado momento de la vida, tiene que elegir. A veces la vida es elegir y tomar decisiones, ¿no? Entonces, el caso de él, cada caso es específico y cada caso es, digamos, personal, ¿no? Son decisiones personales. Hay un caso de un tenista, ¿no? Creo que también del circuito profesional que se operó y volvió a jugar y volvió a recaer, creo, si no me equivoco. Vale, Patricio, muchísimas gracias. Doctor Mantilla, ¿tienes algo para compartir de la respuesta de Patricio? No, yo creo que Patricio pues ha sido muy claro en contarnos toda su experiencia. Dice algo muy importante y es como yo tuve la posibilidad de conocer a Patricio y desarrollarle lo que había generado en él el problema de su artrosis, porque no todas las artrosis son por la misma causa. Entonces, eso es muy importante, entender qué fue lo que conllevó a desarrollar la artrosis de cada persona. Y algo para complementarle lo que decía el doctor Sánchez es que la mejor rehabilitación para un reemplazo total de cadera se inicia desde antes. Antes del reemplazo uno tiene que mantener activos sus músculos, porque eso es lo que finalmente en el posoperatorio le va a ayudar a que sea un desenlace mejor.
Muchísimas gracias, señor Patricio, por habernos compartido toda tu experiencia en recuperación y sobre todo mostrar y demostrar que llevar una vida con hábitos y estilo de vida saludable, haciendo deporte, es un pilar fundamental para una recuperación de una cirugía de ese nivel. Doctor Mantilla, tenemos una pregunta y es, Claro. ¿qué siente al ver a sus pacientes de esa manera? Ya vemos que después de un año nos muestra actividades como estiramientos, gimnasio, fútbol, que aunque claramente se hacen con mucho cuidado por el tema, yo creo que ya más psicológico, de no poder, de no volver a sentir ese dolor, de no volver a tener esas situaciones. ¿Qué siente usted como doctor después de ver a sus pacientes así? Pues lo primero es una satisfacción por el paciente. Yo normalmente me trato como de... Yo a muchos pacientes les digo que un reemplazo de cadera para mí es como un matrimonio, que vamos a estar en las buenas y en las malas. Entonces, ver a mis pacientes que vienen con una queja que es un dolor y luego luego retornan a sus actividades básicas cotidianas, para mí es muy satisfactorio y yo creo que en parte eso es lo que me impulsa a mantenerme en continua actualización, en continua búsqueda de mejorar el conocimiento, de estar pues haciéndolo todo para poder brindarle a mis pacientes todos los beneficios que mis manos tienen para ellos. Agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado en este primer encuentro webinar de pacientes. También a los doctores Alfredo Sánchez y Miguel Mantilla por compartir sus conocimientos. A los pacientes Patricio Negreira y Jorge Alarcón, gracias sinceramente por habernos compartido esa experiencia frente a la cirugía de cadera con la técnica AMES. A todos ustedes les contamos que este fue nuestro primer encuentro, pero tendremos muchos más encuentros de pacientes sobre cómo afrontar la cirugía de cadera con la técnica AMES. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @dipromédicos.